Actualmente nos encontramos ante la Unión Europea, definida por una Europa de paz, que aboga por el bien común, por el establecimiento de una esfera de valores que nos define como ciudadanos europeos, por un europeísmo cada día más consolidado, por la supranacionalidad, por las políticas no vinculantes, por un objetivo global. Y con ello, una educación que responde a los problemas globales, que nos permite salirnos de los intereses nacionales hacia una visión globalizada de la educación europea. Pero, ¿cómo hemos llegado a este punto? ¿Cuáles han sido los hitos que nos han acompañado a lo largo del tiempo? A lo largo de todo el vídeo, vamos a ir analizando progresivamente los hitos socioeducativos más importantes que han ido sucediendo a lo largo de los años, una serie de hitos que nos han dirigido hacia el proceso de integración europea. Para ello, deberemos retroceder atrás hacia la finalización del periodo de guerra y el inicio de la primera idea de integración que abogó por la paz europea tras la Segunda Guerra Mundial. Hablamos de la Declaración Schuman, propuesta en 1950 por Robert Schuman y Monnet, en donde, tras intentos fallidos como la Sociedad de las Naciones, consiguieron comenzar el camino de lo que va a ser posteriormente la Unión Europea, compuesta por nada más y nada menos que 27 países miembros. La Declaración Schuman se materializó con el Tratado de París en 1951 y la creación de la CECA en 1952, así como posteriormente con el Tratado de Roma de 1957, en donde se creó la Comunidad Económica Europea y el Euratom en 1958. Para algunos, el Tratado de Roma supuso el comienzo de las políticas educativas europeas, aunque no fue hasta el trabajo desde la Resolución de Ministros de 1971 y el Informe Jane de 1973 cuando se creó el Centro Europeo de Desarrollo de la Educación y Formación Profesional ante una necesidad de cooperación en el ámbito educativo. Todo ello llevó a que en 1976 se creara el primer programa de acción en materia educativa, ahora sí siendo el inicio de la política educativa europea. Esto supuso un antes y un después en el proceso de integración socioeducativo europeo gracias a la materialización en entidades como el Instituto Universitario Europeo de Florencia, Euridice, Petra o el famoso programa Erasmus. De manera paralela al comienzo de las políticas educativas europeas, comienza la crisis del petróleo en 1973, que crea problemas económicos en la Comunidad Económica Europea, lo que dificulta en cierta medida el proceso de integración. Respecto al programa Erasmus, posteriormente tendrá una apertura hacia nuevos países como Polonia 2 años después de su instauración ante la caída del muro de Berlín en 1989, que a su vez forma una parte importante ante la lucha por la unificación de la Alemania y la Europa fragmentada en la que nos encontrábamos, suponiendo el avance y la creación de reformas políticas y sociales determinantes para el proceso de integración europeo, como el Acta Única Europea, que conformará lo que hoy conocemos como el Parlamento Europeo. En 1992 se firma el Tratado de Maastricht, que supone el paso a lo que ahora denominamos la Unión Europea, con la idea de un nuevo ciudadano y tomando a la educación como pilar para la construcción europea. Así, es determinante con el desarrollo de informes, planes o políticas como los programas globales integrados que engloban los sectoriales surgidos tras el PAME, surgiendo Sócrates para la enseñanza superior, Leonardo da Vinci para la formación profesional o Juventud con Europa para el intercambio de jóvenes. En todo este entramado de movilidad y apertura, a su vez, es importante destacar el Acuerdo de Schengen en 1995 que da una facilidad para viajar entre países europeos, lo que contribuye aún más al proceso de movilidad europea. La etapa de entre 1999 y el 2000 supuso un cambio social y político inmenso, en gran parte por la caída de las Torres Gemelas, que realmente nos llevó a un cambio de era, que en una Europa con ya muchas entidades supranacionales, planes, políticas y años de paz, cada vez estábamos más cerca de la integración. En este punto se inicia el proceso de Bolonia en 1999, en donde la educación superior da un giro de 180 grados hacia una armonización del sistema que permite la movilidad, el reconocimiento de títulos o la continuidad en un país europeo ajeno al propio, y tan solo 3 años más tarde comienza la circulación del euro, lo que va a hacer que Europa se encuentre como nunca antes había estado.
El periodo del 2000 al 2010 supuso un proceso de ampliación de la Unión Europea enorme, aunque aparecieron problemas sociales y económicos como la crisis del 2008, que provocaron una cooperación aún mayor entre los países europeos. En esta época, el Tratado de Lisboa de 2009 y la importante Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea dan lugar a la eficacia de Europa y a la formación de un modelo de ciudadano europeo, dando solución hacia los problemas con los que se encontraban, sobre todo en el ámbito político, pero estableciendo a su vez una importancia educativa y social. En educación hay avances muy importantes como el establecimiento de las 8 competencias clave en la recomendación del Consejo de 2006, que serán actualizadas posteriormente en 2018, así como otros avances determinantes como el programa de aprendizaje permanente en 2007. A partir de este punto, entre el 2010 y el 2020, en un proceso de recuperación de las naciones, se siguen incorporando nuevos planes para la integración política, social, económica y educativa, como el Erasmus Plus de 2014, la Estrategia Europa 2020 o el Marco Estratégico de Educación y Formación, en un proceso de mantenimiento de la paz y el sostén, ahora sí con una mirada hacia los problemas actuales. En todo ello, las entidades supranacionales han tenido un valor fundamental para el proceso de integración, generando un compromiso inmenso ante los países incluidos en las políticas vinculantes o no vinculantes de Europa. Igualmente, esta historia no termina aquí. Todos estos hitos nos explican el proceso de integración europea, pero cada día, con acciones como el Espacio Europeo de Educación 2025, el Plan de Acción de Educación Digital o el Año de las Competencias Clave 2023, seguimos avanzando hacia una Europa global, donde se piense globalmente y se actúe localmente, dejando atrás los intereses individuales de las naciones y los partidos políticos hacia una Europa de todos y para todos. Finalmente, con este recorrido podemos ver el paso de una Europa totalmente destruida en todos los aspectos a una Europa que desde la formación de la Declaración Schuman-Ceca con la unión de 6 países ha avanzado a una Europa de 27 países que ha mantenido 70 años de paz y de una integración progresiva por la que seguiremos luchando día a día.